Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea su precioso nombre, hermanos. Bien, esta mañana, alabado sea el Señor, estamos tratando, hermanos amados, de comenzar este nuevo tema, ¿verdad? Es deber de los padres, o es deber del padre, amar a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Y este es un tema, hermanos, que queremos basarlo en, bendito sea el nombre del Señor, en la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 25, versículos 27 al 28. Queremos leer la palabra del Señor esta mañana, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. A la letra nos dice así: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor añada, hermanos, bendición a esta palabra del Señor esta mañana. Una de las cosas, hermanos amados, que quiero comenzar explicando acerca del punto del amor, es que la Biblia literalmente no da un versículo tal como tal, el decir que un padre debe amar a un hijo. No hay, hermanos, yo buscaba una forma específica para poder dar un verso que pueda decir eso, más que este que acabamos de leer, en el que queda de manifiesto que estos padres, ¿verdad?, que eran Isaac, hermanos, y Rebeca, manifiesta este versículo que Isaac amaba a Esaú y que Rebeca amaba a Jacob. Ambos eran hijos, hermanos gemelos de estos padres, y aunque habían nacido, hermanos, con escasos quizás minutos de distancia en tiempo, lo que la Biblia refleja de ellos, ¿verdad?, es que ya ellos estaban crecidos, ya estaban un poquito grandes, y a qué se dedicaba, que era lo que el gusto de cada uno de estos muchachos, ¿verdad? Dice que Saúl le gustaba ir, era diestro para la caza, y mientras que Jacob era un niño quieto, ¿verdad?, que permanecía en las tiendas. Y aparte de este versículo, hermanos, no hay otro en la Biblia que mencione acerca del amor de los padres a los hijos, así como tal, así como se escucha. Bendito sea el nombre de Dios. Y quise tomarlo, hermanos, para y explicarlo también, ¿verdad?, de que si nosotros buscamos un verso como tal en la Biblia en donde dice que debemos, no lo hay. Aunque realmente, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor es que de alguna manera el amor de los padres es manifestado, pero a través de esta pequeña enseñanza vamos a aprender cómo es que se manifiesta el amor. El concepto dice que amor es sentir amor por alguien o por algo, es el sentimiento de querer. Y vamos a partir de ahí, que el amor es un sentimiento, ¿verdad? Es algo que se siente adentro, que se sale de la profundidad del corazón. Y el amor hacia los hijos, creo yo, que es uno de los amores más instintivos, hermanos. Eso nace sin que nadie haga presión, hermanos, sin que nadie tiene que hacer nada. Uno ama a los hijos desde que nacen, desde el momento, hermanos, que uno está en el hospital y le ponen a los hijos ahí, ¿verdad? Y ese amor nace instintivo, o sea, es algo, hermanos, que es impresionante. Y uno en la vida puede, antes de ser padre, decir que ama muchas cosas, ama a sus padres, claro que sí, ama a su familia, ama a todo el mundo, si uno quiere, pero no hay, hermanos, amor tan profundo como el amor de un padre para un hijo. Y algo de las cosas que yo entiendo, amados hermanos, es que el amor es algo que nace del instinto, vaya, y no tiene una condición, porque ¿qué puede hacer un bebé en ese momento? Nada. Y uno de padre, a partir de ahí, todo empieza, hermanos, a cambiar en la mente, en el corazón de esa persona, ¿verdad? Porque este amor que se produce en ese momento es un amor único, un amor, hermanos, que
va a perdurar toda la vida, desde que ese niño nace hasta que uno de padre muera, o estos hijos muchas veces tienen que partir también. Ese es el amor que va a perdurar para siempre, eso es algo que sí le puedo asegurar, y es el único amor, el amor de un padre es el único amor que no va a defraudar. Bendito sea el Señor. Es decir que los muchachos, hermanos, los hijos, vaya, nosotros ejercemos esos papeles también, porque antes de ser padres somos hijos, bendito sea el Señor. Y estos papeles, hermanos, nosotros los desarrollamos en la vida, ¿verdad? Porque nosotros también primero fuimos hijos y somos hijos. Mientras nuestros padres estén vivos, somos hijos, hermanos. Y aunque ellos hayan partido, desempeñamos ese rol y amamos a nuestros padres. Pero es que este asunto del amor es un asunto, hermanos, el Señor los separa. Nosotros somos llamados en la Escritura para amar a Dios. Por ejemplo, esa es una clase de amor. El amar al prójimo es otra clase de amor. El amor a la pareja es otra clase de amor. Pero este amor de los hijos, ese es un amor, hermanos, bastante único y especial, que nace solamente en aquellas personas que son padres. Bendito sea el nombre del Señor. Y una de las cosas que le puedo asegurar es que es un amor único, que solo lo siente la persona cuando tiene ese privilegio, ¿verdad?, de ser padre de familia o de ser madre de familia. Y este es un amor que va a durar toda la vida. A veces es cuestionable y nosotros en el correr de la vida estamos preguntándonos si nos aman, si no nos aman. Ellos reclaman si les amamos, si no les amamos, pero en realidad eso es un sentimiento que va a estar ahí toda la vida. Y es un amor, hermanos, que no condiciona. O sea, no es si el hijo se porta bien te voy a amar, o si te portas mal te voy a amar. El amor es un sentir que uno siente. Si el hijo se porta bien, uno lo ama. Si se porta mal, igual lo ama, porque es un amor que no tiene una condición. Entonces, que podamos nosotros, hermanos amados, quizás sentir tristeza o cuando algo está funcionando mal, claro, que tengamos dolor en ese amor también, pero es amor siempre el que está como una base sólida en el corazón. Y el único amor que no va a defraudar es el amor de un padre para el hijo. Es posible que ellos nos defrauden, y es más seguro que lo hagan, bendito sea el nombre del Señor, pero el padre no va a defraudar a ese hijo, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Porque nosotros estamos, hermanos, de alguna manera disponibles o atentos, hermanos, para cualquier cosa que haya que hacer para hacer por ellos, bendito sea el nombre del Señor. Así que este amor, esta clase de amor, hermanos, debe darse por entendido, que una vez que nace se queda y permanece ahí dentro de nosotros. Así que después de ahí, hermanos, lo que hay es que hay que dar evidente ese amor, hay que dar manifestativo ese amor, ¿verdad? Porque hay padres que son demasiado cariñosos o son demasiado evidentes en dar ese cariño, hermanos, y hay otros que no. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aunque ese padre no demuestre que ama, igual siente amor por los hijos. Ese padre no desea que le vaya mal, que algo le pase a ese hijo. Y quería comenzar aclarando esto, hermanos, porque muchas veces nosotros tenemos una confusión en cuanto a este punto. A pesar de que la base bíblica que tomamos va de dos padres de familia, los padres de Esaú y de Jacob, dice claramente que Isaac amaba a Esaú. Y dice, porque comía de su casa. Cuando yo leo esto, por ejemplo, el caso de ellos, ¿verdad? Quiero comenzar un poquito hablándole acerca de la vida de estos muchachos, que nacieron en el seno de este hogar, que está en la Biblia, explica claramente, ¿verdad? Dice que cuando nosotros vemos esto, el caso de Esaú, vaya, dice que este niño era un muchacho que amaba la caza. O sea, yo me lo imagino que era un muchacho varonil, un hombre de campo, ¿verdad? Que le gustaba ir a cazar, qué sé yo, cualquier tipo de animal,
pero lo que la Biblia dice es que era bueno en la casa, o sea, que era un muchacho que tenía habilidades para ir al campo y traer algo. Entonces yo me lo imagino que para cazar un animal, ¿verdad?, había que tener, hermanos, creatividad, había que tener fuerza, paciencia, porque todas esas personas que van a cazar muchas veces pasan más de un día esperando una buena cacería, un buen animal que aparezca por ahí. Y lo que la Biblia dice que este muchacho se dedicaba a eso, yo me lo imagino a él que era fuerte en capacidad mental y también, hermanos, muy creativo. Y Isaac estaba orgulloso de ese hijo. O sea, Esaú representa el prototipo, hermanos, de un muchacho, ¿verdad?, fuerte y valiente o valeroso. Y es posible, ¿verdad?, que al contrario de Isaac, Rebeca dice la Biblia que amaba a Jacob, porque Jacob le gustaba, era un niño quieto que le gustaba estar en las tiendas. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que, bueno, se aprende mucho de esa porción bíblica, sinceramente. Los hijos no van a hacer lo mismo, no se dedican a las mismas cosas, no son lo mismo en temperamentos, no es lo mismo a lo que se dedican, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Pero lo que sí resalta es que Rebeca, ¿verdad?, quizás de alguna manera, cuando ellos se sentaban a discutir de los hijos, cada uno sacaba, ¿verdad?, lo favorito del otro, o sea, lo favorito del hijo. O sea, uno decía, a mí me gusta este modo, a mí este otro. Pero lo que sí observamos nosotros es que la vida de ese tiempo, hermanos, era una vida muy diferente a la de ahora. Estos hombres, ¿verdad?, dice que tenían una vida nómada, o sea, andaban de lugar en lugar, ellos vivían en el desierto. Por eso es que la Biblia dice que permanecían en las tiendas, porque ellos levantaban campamentos, que eran un tipo de tiendas para habitar. Eran casas móviles, ¿verdad?, que ellos usaban y que eran útiles para la vida que ellos llevaban, una vida en la que igual se movían de lugar a lugar. Todo eso está registrado en el libro de Génesis. No solamente ellos vivían así, el pueblo de Israel vivía así, Abraham vivía así, todos ellos vivían de esa manera. Y a Jacob, este hijo, le gustaba eso, el hogar, le gustaba siempre estar ahí, haciéndole compañía a su madre, y esto le venía bien a Rebeca, porque ella tenía, hermanos, Rebeca había sido llevada para casarse con Isaac, y todos sus parientes estaban lejos. Entonces Jacob, de alguna manera, este hijo, le mostraba sensibilidad, le gustaba lo espiritual. ¿Por qué yo puedo asegurar que le gustaba lo espiritual? Porque mientras estaban en las tiendas, acuérdense que ellos caminaban como en manada, o sea, todos juntos. Y ellos poblaban un campo donde levantaban sus tiendas para vivir. Y ahí estaban todos, hermanos, ahí iban ellos en camino, ¿verdad? Y ellos levantaban sacrificios a Dios. Cuando decían vamos a hacer sacrificio, era el momento en el que se reunían alrededor o en el centro de las tiendas para poder elevar sacrificios a Dios. Y los que estaban ahí, bendito sea el nombre del Señor, todos los que caminaban con ellos tenían que reunirse. Entre ellos, me imagino yo que Jacob estaba mirando cómo su padre elevaba los sacrificios a Dios. Y eso me dice a mí, ¿verdad?, de alguna manera, que la inclinación de Jacob era para los asuntos espirituales. Era una persona quieta, le daba tiempo para que él profundizara y fuera, ¿verdad?, contemplara cómo se hacía todo el sacrificio. Y de esta manera él obtenía, hermanos, todo ese conocimiento de sus padres y aún, hermanos, de sus abuelos, ¿verdad? Porque Abraham era el abuelo de Jacob. Y Abraham, hermanos, fue considerado un hombre que la Biblia lo determina como el amigo de Dios. Abraham fue el que, bendito sea el nombre del Señor, el que Dios tuvo el privilegio de que Dios descendía para hablar con él. Y Isaac, acuérdese que cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, el que llevaba la leña al sacrificio era Isaac. Quiere decir que Isaac sabía lo que significaba o lo que representaba hacer un sacrificio. Es como hoy en día cuando nosotros vamos a la iglesia, nuestros hijos ven toda la manera en que nosotros los padres adoramos a Dios.
Ellos saben todo lo que se hace en la iglesia, que se ora, se canta. O sea que hay que todo hacer ese ritual que hacemos, hermanos, todos esos ejercicios que se hacen para el culto y tener una adoración al Dios del cielo. Eso mismo hacía Isaac, nomás que en ese tiempo lo hacían de una manera que lo hacían a lo libre, al campo, y mataban el animal y hacían el sacrificio y todo eso. Y Isaac, cuando Dios le pide a Abraham que le dé a su hijo, la Biblia dice que Abraham tomó a su hijo y lo llevó al monte donde Dios le había indicado, y Isaac llevaba la leña. Y es más, Isaac le preguntó a Abraham: padre, le dice, aquí está la leña y tú tienes el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y no sabía él que él iba a ser el cordero en ese momento, porque Dios le había pedido a su hijo Abraham. Entonces eso me dice a mí espiritualmente que Isaac celebraba esos sacrificios de una manera, hermanos, gloriosa, y Jacob miraba todo eso de su padre. Entonces cuando yo me imagino la vida de Jacob, yo me lo imagino a él, hermanos, que obtenía todo ese conocimiento de sus padres, de sus abuelos, ¿verdad? Porque su abuelo, me imagino yo, le comunicaba todos los asuntos de Dios a este niño, cómo Dios se le aparecía, cómo Dios le hablaba, como todo eso yo así me lo imagino. Cuando ofrecían sacrificios en el lugar, como Jacob le gustaba estar en las tiendas, entonces Jacob siempre estaba presente. Mientras que Esaú, por el hecho de que su inclinación era estar de cacería, es posible, hermanos amados, que eso implicaba que cada vez que había un sacrificio, lo más seguro es que Esaú estaba ausente del hogar, ausente del culto, ausente del sacrificio, porque cazar, como le digo, requiere bastante. La gente que va a cazar, cuando le digo cazar, es cazar venados y cazar todas esas cosas. Muchas veces eso no es un viaje de un par de horas, es viaje a veces hasta de días para poder obtener algo. Y dice que Esaú era bueno para eso. Yo me imagino que a él no le gustaba regresar a la casa sin un animal. Tanto que la Biblia dice que a Isaac le gustaba comer de lo que este muchacho traía a la casa. Entonces lo que yo veo a veces es un prototipo, hermanos, que nos muestra a nosotros muchas cosas, o que nos envía un mensaje a nosotros. Nuestros hijos salen diferentes en su carácter, son muchachos que tienen inclinaciones diferentes, bendito sea el nombre del Señor, a lo que se van a dedicar y todo eso, hermanos. Pero lo que vemos aquí, ¿verdad?, es que la palabra del Señor afirma, por lo menos lo que dice de ellos, es que estos padres amaban a estos hijos. Pero cuando usted ve toda la historia completa, usted se va a dar cuenta que los padres cometieron errores. O sea que en la seguridad del amor no necesariamente todo va a salir perfecto, todo va a salir bien hecho. Y por lo menos este ejemplo, hermanos, de hogar está registrado en la Biblia, y hay otros casos de hogares ahí dentro de la palabra del Señor, y en ninguno de nosotros vamos a encontrar perfección en estos puntos. O sea, no lo vamos a encontrar. Si usted ve la vida de David amaba a sus hijos, pero David también cometió errores tremendos, y así sucesivamente. Yo meditaba en eso mientras preparaba esta enseñanza, de que no es fácil, hermanos, decir que en medio del amor uno de padre lo va a hacer el 100% todo bien o todo bien hecho. ¿Qué son las cosas que demuestran que un padre ama a un hijo? No solamente eso que dice ahí, ¿verdad? Esas manifestaciones de besos y abrazos, que eso es el amor manifestado. O sea, de esa manera se manifiesta, abrazando al hijo, dándole un beso al hijo cada día, ¿verdad? Quizás de manera cotidiana a veces lo hacemos nosotros, bendito sea el nombre del Señor. O quizás hay padres que son, como le digo, ¿verdad?, que son pocos para expresar este tipo de cosas, pero no quiere decir que porque no lo expresan abrazando o besando a su hijo o a su hija, no quiere decir que no hay amor, porque hay padres de este tipo de carácter, bendito sea el nombre del Señor. Pero sí, lo único que la Biblia nos dice
aquellas cosas que hacemos por ellos que demuestran el amor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el amor es manifestado no solo con besos y abrazos, sino que una de las cosas que la Biblia nos pone a nosotros, que un padre ama. ¿Cómo demuestra el amor un padre? Número uno, es proveyendo para la necesidad de sus hijos. O sea, cuando un padre provee para la necesidad de los hijos, está demostrando que no solamente es un padre bueno, que es responsable, sino que ama a esos hijos. Y para eso la Biblia tiene una base bíblica. Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13, dice así: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En este caso, hermanos amados, estaba el Señor Jesús, ¿verdad?, exponiendo a sus discípulos, bendito sea el nombre del Señor, la palabra. Acuérdense que en este tiempo estaba Jesús ministrando en la tierra. Él estaba vivo y en ese momento estaba el Señor hablándole enseñándole a los discípulos acerca de cómo debían orar, cómo debían pedir. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba dándoles una lección a los discípulos acerca de cómo se debía orar. Y Jesús les pone el ejemplo clásico que hay de un padre, bendito sea el nombre del Señor, cuando le hace mención que qué padre hay de vosotros. O sea, ¿quién es aquella persona que, siendo un padre, si su hijo le pide pan, será capaz de darle una piedra? O sea, ¿cómo no hay corazón para eso? Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, lo que manifiesta el versículo es que el Señor está comparando cuando un hijo literal en la tierra le pide a un padre. El padre no es capaz de darle algo que sea dañino para el hijo. Si el hijo le pide pan, le dará pan, bendito sea el nombre, hará lo que sea, pero no le podrá dar una piedra. O sea, no le dará algo que le haga daño. O si le pide pescado, le va a dar una serpiente, ¿no? Le va a dar el pescado que pide. Esto habla, hermanos, de la provisión, de la necesidad en los hogares. De ahí es donde nace, hermanos, que muchas veces el padre hace todo lo que puede por dar a ese hijo lo que necesita. Y algo que hay que aclarar aquí es que esta provisión es para lo necesario. Y aquí es donde entra, hermanos amados, quizás el amor que se debe dar o el exceso de amor que muchas veces se da. Y hay que decirlo porque hay casos en la vida, hermanos. Jesús dijo, ¿verdad?, que nosotros siendo malos, o sea, siendo malos, dando a entender que hay una simiente pecaminosa de maldad en el corazón del hombre, no importa quién sea, pero aún siendo malos, una vez que somos padres, dice, damos buenos dádivas, damos buenas cosas a los hijos. Y luego hace la comparación, ¿verdad? Cuánto más el Dios de arriba, que no es malo, que es bueno, que está disponible todo el tiempo, dará no solo el Espíritu, sino todo lo que el hombre que está, hermanos, caminando en esa voluntad, dará lo que se le pida, dice la Biblia. Pero, basándonos en eso, una cosa es proveer para lo necesario en el hogar, y otra cosa ya es cuando la persona tiene otras capacidades y da más de lo que la persona necesita. Porque para mí necesidad, hermanos, el concepto de necesidad en realidad es aquello que el hombre, ¿verdad?, carece y necesita literalmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que es necesario? Es lo que el hombre requiere para poder vivir. Es decir, el hombre requiere agua, claro, eso es una necesidad, ¿verdad? Es algo que la persona debe tener por lo menos para que sobreviva. Es lo que le conviene, es lo que es preciso, vaya. Por ejemplo, vaya, y en este caso, solo por darle un pequeño ejemplo, va, nuestros hijos necesitan zapatos para que no anden descalzos. Pero ya el exceso de amor o el exceso, hermanos, de que ya no es necesidad, es cuando ya un niño tiene 20 pares de zapatos y
y todavía piensa que el padre no lo ama. En este caso estamos mal nosotros los padres, porque lo que la Biblia dice, provéele lo que necesita. Es decir, si el hijo tiene un par de zapatos, ya tiene lo que necesita. Cuando se le rompan hay que volverle a comprar. Pero nosotros a veces somos, hermanos, demasiado buenos. Bien dijo Jesús, que no somos malos. Que Padre hay de vosotros, dice, que si tu hijo te pide algo no se lo darás. Ahora, una cosa es que le demos lo que necesita y otra cosa es que le demos lo que ya no necesita, sino que se lo demos en exceso. Y ahí es donde entran, hermanos, otros problemas más delicados que después, hermanos, estamos quizás cometiendo errores. Con seguridad estoy segura que cometemos errores cuando al hijo se le provee más de lo que necesita, porque le estamos enseñando a esta persona a que después crea que la vida va a ser tan fácil y que va a obtener de todo en exceso. Y todo en la vida, lo que es exceso es dañino, y usted lo sabe. El amor en exceso es malo y todo en exceso es malo, bendito sea el nombre del Señor. Pero eso es asunto de cada padre. Yo le tengo que predicar lo que la Biblia dice: provéale para la necesidad. El hijo tiene necesidad de una cosa, tenemos que dársela. Y yo creo que no hay el corazón de un padre que no se preste para esto, ¿verdad? Porque al no hacerlo, o sea, si el hijo pide y nosotros no lo proveemos, entonces sí nos metemos en un problema. Pablo recomienda de que la persona, y sobre todo si es creyente, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, dice Pablo, y es peor que un incrédulo. O sea, lo pone en un estado de impío completamente, porque es peor, dice, que el incrédulo. Y nosotros sabemos que la vida es tan, hermanos, tan cruel, como dice un dicho, ¿no? Que la misma vida, la realidad de la vida nos presenta hechos y casos como este. Porque de lo contrario, si no hubiese escrito este versículo, no miraríamos nosotros hoy en día que hay personas que, como dice la palabra del Señor, no proveen para los de su casa. Es decir, esos padres que abandonan a sus hijos y que no se recuerdan nunca más de ellos, porque hay casos como esos en la vida. Hay personas que nunca, hay muchachos que se crecieron sin la figura paterna en la vida y nunca recibieron un regalo de ese padre. Entonces, esto, una vez que estamos en el Señor, esto sí es malo. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 5, verso 8 de la primera carta, que si hay alguno, le dice, que no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, o sea, su casa, su familia, y le dice, se está comportando como un incrédulo, se está portando como alguien que niega a quién es Dios, porque Dios no tiene este corazón. Dios no haría que el corazón de un hombre sea tan duro para que no arregle una situación. Y en otras palabras, hermanos, yo tengo que mencionarlo porque quizás nosotros vemos poco en cotidiano estos asuntos. Ahora, una manera de demostrar ese amor por los hijos es proveyéndole para lo que necesita. El hijo necesita un lugar donde vivir, el padre está en la obligación de proveer ese techo para ese hijo. El hijo necesita alimento, pues el padre está obligado a dar el alimento, como dice ahí, ¿verdad? Si pide pan, pescado o si pide huevo, o sea, esto se trata de alimento. Es lo mínimo, porque esas son necesidades básicas. Necesidades básicas. Ya si el hijo pide ropa, ¿verdad? Y la necesita, entonces se le compra. Esto ya estoy metiéndome en puntos más delicados que cada padre debe decidir que cómo define las cosas. Pero la Biblia así lo presenta. O sea, provéele para lo que necesita. Si ya después de ahí el hijo ya tiene lo que necesita, tiene el techo, tiene el pan y tiene todo, y después de eso le damos en otra cantidad excesiva, es un asunto de cada padre y sabrá a qué se está refiriendo, porque le estoy hablando. Hay padres, hermanos, que tienen capacidades. Los millonarios, por ejemplo, estos padres le regalan un carro al hijo como regalarle, qué sé yo, un par de naranjas del súper. Hay otros que no, hermano.
Hay otros que tienen dificultades terribles para proveer cosas a los. Pero si el padre le da para lo que necesita, que el hijo ande comido, que duerma bien, una cama para que pueda dormir y un techo para que no lo moje cuando caiga la lluvia y que tenga su alimento, yo creo que a mí se me hace que ese padre cumple lo que la Biblia dice, pues, ¿verdad? Porque lo que la Biblia exige es que nosotros seamos proveedores de lo que necesita el hijo, ¿verdad? Ahora, si el hijo tiene hambre y el padre no le da, está metido en un gran lío. Pero de lo contrario, hermano, el amor se manifiesta así. ¿Por qué nosotros proveemos para los hijos? Por amor, hermano. O sea, no somos capaces, hermanos, de dejar a un hijo sin comer o dejarlo, hermano, sin así pues a la intemperie, como dice el concepto, ¿verdad? Al abandono. Y aunque hayan hijos así, estas conductas, hermanos, son vistas en el mundo y bendito sea el nombre del Señor. Sabrá Dios la cuenta que tendrá con este tipo de personas, ¿verdad? La palabra del Señor, bueno, en el tiempo antiguo, hermanos, era normal. Bendito sea el nombre del Señor, porque a muchas personas les toca vivir este tipo de situaciones. Muchas personas crecen sin sus padres y el hijo no sabe ni por qué fue abandonado, no sabe ni por qué fue engendrado, no sabe por qué. A veces dejan en el aire a estos hijos, hermanos. Y eso es algo que yo no le puedo decir el por qué lo hace, pero sí la Biblia habla de estas cosas, que un padre está en la obligación por amor de proveer para la necesidad del hijo. Entonces, si usted observa conmigo la Biblia, el amor no se trata solamente de besos y abrazos, se trata de provisiones, se trata de manifestaciones que muchas veces el hijo reclama, muchas veces dice mi papá no me ama, y tal vez durmiendo en una gran camota y teniendo una casa que ese padre se está viviendo para pagar, para que esa familia viva en una condición buena, bendito sea el nombre del Señor. Y eso también se llama amor, bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted ve que ese padre de familia está, hermanos, dándolo todo por esa familia, dando, hermanos, hasta su vida misma, porque eso es lo que hace un trabajo. Salomón lo describe como el desgaste más enorme. O sea, y eso es lo que hace cada padre de familia. Se desvive, se desgasta por trabajar, por tener, por dar, y todo en función de la familia, en función de los hijos. Y muchas veces nosotros, pero este es otro tema que va a ir muy aparte algún día, que la ingratitud, hermanos, nace de los hijos que nunca ven ese amor manifestado de un padre que está proveyendo y dándolo todo por el hijo. Y espero, bendito sea el nombre del Señor, en esta enseñanza, yo misma cuando estaba estudiándolo, estaba consciente, hermanos, de que entramos a terrenos delicados porque cada padre tiene su propio pensamiento, pero yo no quiero influir en su pensamiento. Mi deber como predicadora es exponerle la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. Si usted ve que un padre quizás no le da una mansión a un hijo, no le provee una gran casa, pero lo tiene bajo un techo, por muy sencillo que sea, esa es la capacidad de ese padre. Si el hijo vive inconforme, ese es otro asunto, pero el padre está haciendo lo que puede en su capacidad para proveerle a ese hijo el alimento y el techo, que son las cosas básicas. ¿Cuáles son las cosas básicas para la vida, para vivir? El agua, la comida, el hecho que la persona tenga donde dormir y con qué andar arropado para que no ande desnudo. ¿Tiene eso? Tiene lo que necesita. Eso es extra si la persona le quiere dar 20 pares de zapatos, una mansión, esas ya son otras capacidades. Pero no quiere decir que aquel padre que le provee un techo sencillo al hijo es mal padre, o no ama a esa familia, o no ama a ese hijo, porque no es eso lo que yo entiendo. Lo que yo entiendo es que si el padre logra proveer para lo necesario, entonces ese padre ama a ese hijo. Y los casos de esos padres que abandonan, que no dan, que no proveen, esos casos se los vamos a dejar al Señor, porque hay en la vida. No podemos decir que no hay, no puedo borrarlos yo, porque los he visto. Mi esposo es uno de ellos. Mi esposo, hermano, fue un muchacho, ya hoy es un hombre adulto, ¿verdad? Que nunca supo del calor de su papá.
no supo nada de eso, y por eso se lo digo. O sea, no solo por él, se lo digo por miles de personas que pasaron estas situaciones, que fueron engendrados y no saben ellos ni por qué los engendraron, si fueron engendrados en amor, planificados o no planeados, no se sabe, hermano, y no vamos a averiguar esas cosas en este tema, ¿verdad? Pero hay en la vida personas así, y Dios tratará con estas personas en su momento, porque lo que el hombre haga en la vida, la Biblia dice que va a recibir el fruto de lo que hace, porque el hombre puede huir de la responsabilidad del hombre con el hombre, pero no va a huir de la responsabilidad que el hombre tiene con Dios, porque todos un día vamos a comparecer ante el tribunal del Señor. Todo el mundo o sea, el día de la muerte van a llegar allá, y la conciencia va a tratar con ellos, y también tendrán que rendir cuenta de Dios. Si las personas cometen un fallo ahora y luego lo enmiendan, esos son asuntos que Dios tratará con cada persona. No es parte de lo que yo tengo que exponerle a decirle el por qué lo hacen, no, eso ya no lo sé yo. Pero lo que sí le digo, existen, no es de gusto que la Biblia dice si hay alguno que no provee para lo suyo, porque hay personas en la vida, en el mundo real, que no proveen para los suyos. Quizá usted o alguien de los que me está escuchando es el caso mismo de esta situación, que quizás usted no se creció con un padre, que no tuvo un padre presente, que no le proveyó ni tan siquiera un par de zapatos en la vida, o nunca se preocupó por usted, y usted ya creció y usted es diferente. Gloria a Dios por eso. Y no es el momento quizás para que le toque la sensibilidad de su corazón, pero es algo que estoy tratando en el punto del padre proveedor, que eso sí la Biblia lo dice, el padre que provee para sus hijos. Ahora, algo que quiero que quede claro de este punto es que para mí un padre que le provee lo que necesita el hijo es un buen padre, y ese padre ama sin medida, y esa es una manera de manifestar el amor. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora vemos nosotros ambos lados, podemos ver el límite de aquellos que no lo hacen, y podemos ver el otro extremo del otro lado, que hay padres que dan hasta más de la cuenta, ¿verdad? Que dan en exceso, esos son asuntos que Dios tratará con ellos en su debido momento también, ¿verdad? Si es un padre que tiene la posibilidad y da en exceso, porque hay padres que lo hace, el millonario, el rico hace estas cosas. Para el rico proveerle una gran vida a los hijos, eso es algo natural para ellos. Pero estos son asuntos muy aparte. Lo que el punto dice es, el padre que provee para sus hijos es porque lo hace por amor. Y entonces aquí donde nosotros es que tenemos que considerar que si de parte del hijo, ¿verdad?, de repente hay una queja de parte de ese hijo que dice, no, pues que no tiene los 20 zapatos que tiene el otro, y que no tiene la casa fina que tiene eso, ya son problemas de valores, hermanos, en la cabeza y en el corazón de los muchachos, y hay que enseñarle. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para mí la escritura la tomo, si el padre provee para lo que necesita, ya es un buen padre y lo hace porque ama. Ya si el padre no da, es un asunto que Dios tratará con ellos, y si el que da en exceso también, es otro asunto que Dios tratará con ellos. Cada acción tiene una consecuencia, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, y nosotros lo sabemos. Cuando nosotros tocamos este punto con mi esposo de alguna manera hubo un tiempo que él resintió estas cosas en su corazón, pero una vez convertido al Señor, si usted escuchara a mi esposo ahora, él habla, ¿verdad? No tiene una gran conexión con su papá, porque el papá nunca hasta el día de hoy ha buscado, ¿verdad?, tenerla con él. Pero no quiere decir que mi esposo todavía tiene ese enojo, ese resentimiento que tenía un tiempo cuando él era adolescente. Ahora él en el Señor dice, no, si yo veo a mi papá le voy a dar un abrazo, y ya entiendo yo. Pero ya hoy mi esposo es padre de familia, y nos damos cuenta de que la persona crece y madura y asimila las cosas de una manera diferente, ¿verdad? Porque hay unos que dicen, no, yo a este viejito no lo perdono nunca, y por no decirle en un término expresivo de mala manera, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, yo no perdono estas cosas. Eso es cada quien, bendito sea el nombre del Señor. Pero lo que sí le puedo decir es que las cosas tienen consecuencias, tanto el que no hace como el que da en exceso. Pero si para mí cabe en este punto
el Padre proveedor. Si usted provee su alimento, su capacidad es que usted puede darle a ese hijo su comida, su techo, su ropa que necesita. Ya usted hace lo que la Biblia dice. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor Jesús lo dijo para los discípulos. Le dice, ¿qué padre hay de vosotros? Que si este hijo le pide algo, no se lo dará, le dará aquello que pide. Pues si nosotros, aún siendo malos, sabemos dar buenas cosas, le dijo Jesús a los discípulos, buenas dádivas a los hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Ya hablando de lo espiritual, cuanto más el creyente que le pide a Dios aquello que necesita. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, una de las cosas que yo me doy cuenta a través de esta enseñanza es la manera, hermanos, que se muestra el amor en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Es con otras cosas, no es como el hijo piensa, que porque uno no está dándole 20 besos cada 10 minutos, ese padre no ama. No es así. Al contrario, no es de esa manera. Y aquí es donde entra otro punto diferente, que es al padre, hermanos, es un deber, dice la Biblia. Vamos a leer lo que dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso dice Efesios 6:4. Y Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, basado en esos versículos de la palabra del Señor, uno de los deberes de los padres es, hermanos, procurar de alguna manera, como dice ahí, criar a los hijos en una cierta disciplina. Tanto que menciona, hermanos, dos términos muy importantes esos versículos: el no hacerlos enojar a los hijos y el no desalentarlos. Esto ya tiene que ver con tratos más íntimos, más profundos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando le dice a uno la Biblia, y digo a uno porque soy madre, dice, padres, no provoquéis a ira. Y provocar, hermanos, es hacer mediante palabras o actos hostiles que otra persona se enfade y que esa persona reaccione también de manera hostil. Cuando yo leo el concepto de lo que es provocar, estas acciones se dan en los hogares. Se presta, hermanos, a veces el arreglar algo con un hijo se presta para que la persona se enfade, pero dice que la provocación es cuando nosotros lo hacemos mediante palabras y mediante actos hostiles. Escuche bien eso. Y yo le puedo asegurar que esto se da en las casas. Cuando hay conversaciones o reclamos con los hijos, el padre tiene que, de alguna manera, corregir. Tenemos que disciplinar. Y aunque ese tema lo voy a dejar para el viernes, ¿verdad? Las disciplinas que la Biblia nos pide, le quiero explicar un poquito qué es eso que el concepto dice, que cuando hacemos algo de manera hostil, o sea que nuestra actitud es contrario a lo que queremos, a la persona es contrario, es como si nosotros estamos, hermanos, cada vez que hay que reclamar algo, nosotros nos oponemos a los actos de nuestros hijos. Y tenemos que, como dice el concepto, disciplinarlos, criarlos en disciplina y amonestarlos, dice, ¿verdad? Pero lo que la Biblia nos enseña es que lo hagamos de una manera que aquello no se vuelva, hermanos, provocado a ira, que no se permita la provocación a la ira. Y en este caso manda al padre a que no provoque, a que no diga palabras o actos hostiles. Y en este punto tenemos que ser sinceros. Yo creo que alguna vez todos hemos perdido el estribo en esto, cuando vemos que el hijo hace cosas y nosotros tenemos que enfrentar al hijo para la corrección o para la disciplina, y el hijo sale con una cara rara, unos ojos virados y todo eso. El padre inmediatamente
tendemos, hermanos, a descomponernos, y tenemos que ser honestos. Bendito sea el nombre del Señor. Crecer a un hijo en disciplina es ponerle reglas y normas para que ese hijo las cumpla. Eso es disciplina. Uno le dice al hijo, no vas a hacer esto, y el hijo la hace. Entonces, cuando hace aquello que le pedimos que no haga, aquello que le instruimos que no hiciera, aquello que le enseñamos que no hiciera, eso es disciplina. O sea, las disciplinas son todas esas reglas que les ponemos a los hijos. Eso es disciplina. Entonces dice, críalos en disciplina, o sea, con reglas y con normas, pero que ellos deben cumplirlas. Pero ¿qué pasa cuando los hijos no las cumplen? Ahí es donde hay provocaciones. Hay provocaciones, hermanos, y a veces nacen del hijo y a veces nacen del padre. Pero al padre dice la Biblia, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Entonces yo tomo esto, hermanos, como un consejo saludable para todo padre de familia, el hecho de manejar una situación en el mejor control que podamos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le puedo decir, yo soy madre de adolescentes en este momento, y los adolescentes, ya le dije en un mensaje anterior, le ponen patas arriba a la casa, le desordenan todo, no solo físicamente, le alteran los nervios al padre, le alteran el ánimo, le alteran todo lo que usted puede imaginarse. Los muchachos se alteran, y eso pinta para que nosotros nos provoquemos de una manera que a la hora de arreglar algo también nos volvamos hostiles con ellos. Pero el consejo bíblico es: maneje la situación. Y en este caso yo siempre digo, para mi vida, yo me acuerdo de este punto real. Entre el padre y el hijo, el que es mayor en años es uno de padre. Uno es el que tiene la experiencia, uno es el que tiene la madurez, uno es el que puede saber qué hacer, porque a veces el hijo en su inmadurez no sabe cómo manejar una situación, y ellos solo son, hermanos, la respuesta de una reacción que ni saben lo que están haciendo y diciendo. Y muchas veces los muchachos responden unas cosas que no le voy a negar. O sea, es imposible muchas veces no ser uno provocado por ellos. Uno es provocado, pero lo que el consejo que nos da la Biblia es que estas cosas se manejen de manera controlada, porque eso es lo que yo entiendo cuando la Biblia dice: padres no provoquen, padres no exasperen, porque exasperar es enfurecer a alguien. O sea, que nosotros no le saquemos esa ira al hijo, esa furia que tiene el hijo, haciendo que ese hijo pierda el estribo o pierda la paciencia. Y muchas veces nosotros lo que queremos en el punto es sacarle, que ese hijo, hermanos, explote al grado de que ese hijo pierda toda la paciencia y termina, hermanos, como dicen aquello, en un desastre, explotando. Salen las malas palabras, sale la irreverencia, sale el irrespeto de ese hijo. Pero muchas veces yo recuerdo que, o sea, lo que yo le predico, hermanos, bueno, primero se lo predico porque es lo que yo interpreto de la Escritura, pero otra de las cosas es la vivencia real. La vivencia real, yo le puedo asegurar a usted, yo he tenido hijos así, hijos que me han exasperado, hijos que me han provocado. Yo claro que los he tenido, y en cierto punto hay cosas que yo me las he callado enfrente de ellos, simplemente porque estoy notando que ellos están saliendo fuera de control. Y una vez se lo puedo decir porque el Señor me lo dijo a mí en una administración que el Señor me permitió con una hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Una hermana que me ministró un día. Yo, hermano, cuando un padre tiene adolescentes, tiene hijos rebeldes, hijos desobedientes, es cuando ocurren estas cosas. Porque los hijos que son tranquilos, los hijos que son calmados, que son, con ellos casi no se va a presentar esto. Se va a presentar, pero no en tan repetitivo, en una medida exagerada. Pero cuando tenemos hijos rebeldes, hijos desobedientes, hijos que su carácter es no como Jacob, que era tranquilo, no. Y este caso no lo tiene todo el mundo. No lo tiene todo el mundo, porque una cosa es que usted tenga un hijo que sea tranquilo, que sea obediente, y otra cosa es que tengamos un hijo que no es nada de esos dos conceptos, ni tranquilo ni obediente. Entonces, con este tipo de hijos es que pasan estas cosas, que hay exasperaciones, nos enfurecemos, hermanos,
nos enojamos porque somos provocados, cuando el hijo hace todo lo contrario que el padre le pide. ¿Quién va a responder calmadamente? O sea, para esto se necesita la ayuda del Espíritu Santo, y eso fue lo que el Señor me decía a mí un día. Yo deseaba que el Señor ministrara a mi hija ese día. Recuerdo yo que dentro de mi cabeza yo le decía: Señor, ministra a mi hija. Según yo, no, y el Señor la hermana la usó el Señor para irme a ministrar a mí. Y una de las cosas que Dios me dijo a través de ella fue, y me dice: has agachado tu cabeza, va, me dijo el Espíritu Santo. Has agachado tu cabeza, va, me dijo, y lo has hecho bien, me dijo. Porque el enemigo piensa que está ganando él, pero está ganando tú, me dijo el Espíritu. Y una hermana que por primera vez ella me ministraba a mí personalmente, y ella no sabía ni lo que yo vivía. Entonces, cuando yo dije eso, yo sabía a lo que se refería el Espíritu, porque habían ocasiones, hermano, en las que yo me callaba para no responderle a mi hija, y lo hacía por el bien de ella, para que no se saliera de su furia o no se saliera de contenido aquello que vivíamos en ese momento. Entonces, yo le puedo decir dos cosas de este versículo. La Biblia nos demanda a que no nos enfurezcamos nosotros, o que no manejemos un problema enfurecidos. Y la Biblia dice que no provoquemos al hijo, nosotros los padres. Pero honestamente, si somos honestos delante de Dios, en este punto creo que necesitamos pedir mucha ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estas cosas se van a dar en los hogares cuando el padre se enoja, cuando el padre es provocado. Normalmente, si no tenemos dominio propio, si no tenemos control, nosotros también podemos hacer exactamente esto que pide la Biblia no hacer. O sea, podemos provocar al hijo y podemos exasperar al hijo. Ahora, el mensaje del punto es: el consejo del padre, no lo haga. No provoquéis a ira al hijo, ni lo exaspere, no lo enfurezca, dice la Biblia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo pide? Porque esto termina mal. Cuando estos casos específicos en los hogares donde hay rebeldías, desobediencias, hermano, ¿qué es lo que sucede? Es cuando sucede estas dos cosas. Hay provocaciones, hay ira, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos es que empezamos a ser hostiles. Empieza a ser hostil el padre y empieza a ser hostil el hijo. Provoca el padre, provoca el hijo. Observen una conversación. Cuando el hijo es rebelde, usted le dice una cosa y él le regresa dos para atrás. Y si yo le sigo dando más, ellos regresan para atrás. Entonces, ¿pero por qué se da esto? Porque lo que nosotros estamos es manejando una situación de una manera muy mal. Y muchas veces aquí es donde entra, hermanos, el dominio propio de la persona, el carácter de la persona misma para no hacerlo. Y esta manera pienso yo que la Biblia la deja escrita porque, hermanos, de alguna manera es como advertencia para que los casos, los sucesos no se salgan de control, no se caiga en pecados, no se caiga en provocaciones fuera de lugar. Porque cuando la Biblia dice amonestación, si no, críalos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, un deber de un padre es amonestar, es advertir al hijo con severidad. O sea, tengamos autoridad para decirle al hijo tal cosa. Dice, porque eso es una amonestación, una advertencia severa que se le dirige a alguien. Un aviso, vaya. Una advertencia, un aviso, una reprensión. El hijo va a ser pataleta y media, pero si el padre se mantiene fijo con su amonestación, con lo que le está advirtiendo, es posible que logre más, a que logremos más cuando entramos en estos dimes y diretes de provocaciones, hermanos, que no son correctas. La verdad que las provocaciones no son correctas, porque son palabras, hermanos, o actos hostiles. Es lo que es una provocación. Y claro, los hijos en este punto, la mayoría de ellos cuando son rebeldes, hermanos, tienen materia para provocar a un padre. Le miran los ojos, le contestan mal, hacen gestos y le sacan cosas al padre que
El padre no quiere que un hijo le saque esas cosas. Entonces nosotros vamos a ser provocados también. Pero yo pienso que este punto va dirigido a que manejemos esos momentos críticos, momentos difíciles, sin hacer, hermanos, que aquella cosa tome enojo profundo, ira profunda, sino que podamos nosotros a hacer que ellos, como dice el mismo versículo, a que no los desalentemos, ¿verdad? Para que vuestros hijos, dice, no se desalienten. ¿Y qué es una persona desalentada, hermano? Una persona, hermanos, que se le quita su ánimo, se le quita su energía para que siga luchando por algo. En otras palabras, para que no desanimemos, vaya, para que no desmoralicemos el estado emocional de un hijo, para que no lo desmotivemos. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces, hermanos amados, hay conversaciones entre padres e hijos que nos toca, después que le han hecho algo a uno, darles un poco de ánimo para que ellos, hermanos, salgan de aquel estado en el que están metidos. Bendito sea el nombre de Dios. Y tengo que ser, hermano, franca con estos puntos, porque todo padre en algún momento de la vida ha sido provocado y ha sido, hermanos, exasperado. Y algunas cosas, hermanos, si somos sinceros, algunas veces no las hemos resolvido bien, porque tenemos que aceptarlo, hermanos. Cuando nos enfurecen de una manera que perdemos el estribo, bendito sea el nombre de Dios. Y si usted no tiene un hijo con una rebeldía de este nivel, porque es que para mí hay niveles, hermano. La Biblia habla acerca del hijo sabio, el hijo necio, y hay estas clases de hijos. Si usted no tiene uno de estos, bueno, dele gloria a Dios. Si sus hijos todos son tranquilos, si son pacíficos, dele gloria a Dios. Pero si tiene alguno que tiene estas cualidades y usted tiene una gran batalla como padre, el consejo bíblico es que podamos nosotros lograr manejar esto sin hacer un gran, hermanos, descontrol de ira o de enojo o de provocación, sino que dice, háganlo con disciplina, con reglas, con amonestaciones, con advertencias. Avisen lo que le va a suceder a ese hijo. Y muchas veces en eso, hermanos, es que tenemos que ser firmes, que cuando nosotros le advertimos algo, hay que cumplir esa advertencia. Si nosotros no le cumplimos esa advertencia, el hijo va a comenzar o a aprender a jugar con la mente y el carácter de ese padre. Entonces, estas son cosas, y esta es una manera en la que nosotros mostramos, aunque usted no lo crea, que amamos a esos hijos, cuando tenemos que ejercer control sobre ellos, porque si no, de lo contrario, si no hay control, hermanos, ellos creen que pueden hacer cualquier cosa frente a uno, y no es posible. El padre tiene que ejercer eso que dice ahí la Biblia, disciplina y amonestación. O sea, tenemos que poner reglas, poner normas, que las cumplan ellos, poner advertencias. O sea, te va a pasar esto si haces esto, o yo voy a tomar esta acción si haces esto. Eso es bíblico. Eso es bíblico. El hijo no quiere reglas, el hijo no quiere normas, el hijo no quiere que usted le advierta nada. Ellos quieren llevar la vida loca, como dicen por ahí, va. Pero no, los hijos necesitan disciplina, necesitan reglas en la casa, y nosotros tenemos que proveerlas. Si no las tienen, entonces estamos más mal nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando algo se salga de control, lo que nosotros tenemos que evitar es provocar nosotros o enfurecer nosotros a ese hijo, al grado de que este hijo pierda la paciencia, porque después de eso nos va a tener que tocar curar esa parte para que ese hijo no quede desalentado, dice la Biblia, para que ese hijo no pierda el ánimo, para que no pierda el sentido de la vida, para que prosiga luchando en su vida y pueda crecer. Además, estas son etapas, hermano. Estas son etapas de los muchachos. Todo padre que ya tiene hijos adultos sabe que son etapas. A todos un día les va a pasar la locura, pero en esta locura necesitan ellos reglas, aunque no las quieran. Necesitan, hermanos, amonestaciones, avisos y advertencias de lo que un padre está dispuesto a hacer, pero las necesitan. Es lo que yo le puedo decir. Y esta es una manera de que el padre ama a ese hijo. No queremos que este hijo se descontrole, se pierda, se descarrile, hermano. No queremos esas cosas para los muchachos, pero eso sí lo pide la palabra del Señor. Otro punto
en el cual la Biblia le demanda al Padre es que podamos nosotros, dice Primera Tesalonicenses 2:11, así como también sabéis de qué modo, dijo Pablo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. ¿Qué es lo que debe hacer un padre? Es hacer estas dos acciones, exhortar y consolar, que también tiene que ver con lo anterior. ¿Qué es lo que dice ahí? Que el Padre se compadece, dice el Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos. ¿Qué es compadecerse de un hijo, hermanos? Es sentir lástima, es sentir, hermanos, pena por la desgracia que le puede ocurrir a un hijo, porque el hijo está sufriendo de alguna cosa. Cuando esto pasa en los hijos, cuando un hijo esté metido en un problema, cuando esté metido en una situación, aquí es donde entra este tipo de cosas. El compadecerse, hermanos, es sentir pena. O sea, nos duele cuando vemos a un hijo de alguna manera metido en algo que no debía haberse metido, o tomando decisiones equivocadas o erradas. Dice que nosotros los padres tenemos que compadecernos de ellos. O sea, y tenemos, dice, que procurar ayudarlos en la pena que ellos tienen. O sea, ayudarlos a salir de eso. Pablo dice, de esta manera como el Padre hace con los hijos, exhortamos y consolamos. O sea, el día que hay que exhortar, vamos a poner eso, ¿verdad? En ello, bendito sea el nombre del Señor, vamos a poner esa amonestación, ese aviso. Que eso es una exhortación, eso es una amonestación. Pero consolar es cuando ellos están metidos en problemas, hermanos. Hay que compadecerse de ellos, hermanos. Hay que aconsejarlos y hay que consolarlos, dice la palabra del Señor. Así como consolamos, dijo Pablo. Y consolar a alguien, hermanos, es ayudarlo mediante una palabra buena, un abrazo, una caricia, ¿verdad? Para hacer que ese hijo disminuya lo que está pasando. De alguna manera consolar es animarlo, es confortarlo, es calmar a esa persona, que se tranquilice para que tome aliento de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es un deber de los padres. Yo le digo algo, tal vez a usted se le hace ajeno este punto si no ha tenido que bregar con situaciones difíciles. Pero honestamente, hermanos, yo le digo que cuando he ido a eventos y he predicado en eventos familiares, yo me quedo sorprendida de cómo a veces algunos padres se acercan a mí y me cuentan cosas tan dolorosas que viven algunos padres, hermano, que si no abren su corazón, quizás yo no me lo imaginaría nunca que ese padre está viviendo esas cosas. Recuerdo una vez, hermanos, que una madre se me acercó después que yo tuve una predicación. Y yo la veía que ella se quedaba ida cuando yo predicaba, pero no entendía su mirada y no entendía, hermano, su corazón. Cuando terminó el evento, ella se acercó y me dice que le ayudara a orar y me dijo que su hijo estaba preso. Entonces, estas cosas, hermanos, son dolorosas para un padre. Estas son heridas, hermanos, que un padre... Yo creo que si hay algo que puede quitar la vida de un padre es cuando estas cosas pasan. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando ella abrió su corazón, hermanos, conmigo, yo me quedé, bueno, que por segundos no hallaba ni qué decirle a ella. ¿Cómo se consuela una madre que le está pidiendo a uno que le ayude a orar por su hijo que está preso? Y lo poco que ella abrió su corazón es que me dice que estaba preso, ni sabía ella por cuántos años. Quiero que usted medite un poquito en estos puntos, estos padres que viven estos sucesos, estos padres que tienen el alma, hermanos, hecha pedazos por causa de situaciones que sus hijos han cometido. Bendito sea el nombre del Señor. Y estas cosas, hermanos, son tristes, son inesperadas, creo yo, porque ningún padre crece un hijo para estas cosas. Pero los caminos que a veces los muchachos toman, las decisiones los llevan a ellos, hermanos, es como esos hijos que en accidentes pierden la vida. Estos sucesos le cambian la vida a cualquier padre.
Y no tiene nada que ver el padre, sino que tiene que ver con el corazón y las decisiones de esos hijos. Porque el padre normalmente somos como esas gallinas, dice la Biblia, que queremos proteger a los hijos como si fuéramos, como la gallina protege a los pollos. Así quiere el padre proteger. El padre no quiere que ese hijo se meta en líos, se meta en problemas. Pero hay padres que viven estos casos. Dígame usted si es fácil ejercer esta palabra cuando usted tiene que compadecerse de ese hijo, que no importa si hizo ese cometido bien hecho, mal hecho, decidido o no decidido, simplemente está metido en un lío. ¿Qué le toca a un padre a pesar de que ese hijo ha hecho eso? Le toca consolar a ese hijo. Le toca, hermanos, hacer a un lado quizás la herida o hacer a un lado el dolor. Y tiene que ejercer este punto cuando dice la Biblia, compadécete, siente lástima por la desgracia, por la pena, por el sufrimiento que tiene ese hijo. Dígame usted cómo se consuela un padre que pierde a su hijo. Y de esto, hermano, hay de todos estos casos en la vida. Y consolar, hermanos, es que este padre tiene que hacerse, como dicen, arrugar su corazón de pena y dolor y tiene que sacar fuerza para ayudar a ese hijo, para alentar a ese hijo con buenas palabras, con algún cariño, algo que le ayude a ese hijo a disminuir esa pena que está pasando, ese disgusto. Yo creo, hermanos amados, que en este punto debemos ser, hasta yo me siento delicada para poder exponerlo. ¿Por qué? Porque no quiero tocar fibras ni sentimientos de cosas, hermanos, que uno quizás no sabe cómo hacer. Yo estoy aquí tratando, hermanos, de exponerle la Biblia. Estos son puntos, hermanos, delicados para estos casos delicados. Esos padres que tienen situaciones difíciles, bendito sea el nombre del Señor. Imagínense que el hijo de uno se convierta en un ladrón y todo el mundo lo sabe que es ladrón y que la policía está detrás. ¿Y cómo hace un padre para ayudar a ese hijo? Aquí es donde entra la Biblia. Tiene que entrar la compasión del padre, hermanos, para los hijos. Hay cosas que algunos hijos hacen que son, hermanos, la pena profunda del corazón de ese padre. Hay decisiones que ellos toman que se convierten, hermanos, en la herida, en el dolor de ese padre. ¿Y qué le toca al padre, hermanos? Sacar, como dicen, fuerzas de donde no tiene, para que pueda tener compasión de la situación del hijo y poder lograr consolar a ese hijo, porque eso es lo que estamos explicando. El punto también de amar, parte del trabajo de un padre, no solamente darle reglas y disciplinas y amonestaciones al hijo dentro del hogar, sino que cuando los hijos están metidos en grandes problemas, hermano, no le toca a ese padre más que recoger su cara, recoger su dignidad y aferrarse al amor que siente por ese hijo para ir hasta donde está la persona, enfrentar los sucesos, los casos de la vida y poder llevarle consuelo a ese hijo. Tal vez este punto, hermanos, aún para muchos no es, hermanos, vivido en su realidad, pero hay padres que ven estas cosas. Hay padres que pasan estos puntos tan serios, hermanos, tan delicados, y la Biblia así lo dice. Bendito sea el nombre del Señor, que esa compasión, hermanos, debe de existir en nosotros los padres. Si el hijo falla, el hijo de nosotros falla, comete un error, comete una falla, créame lo que el único que va a estar detrás de ese hijo es el padre, el papá o la mamá. Bendito sea el nombre del Señor. Es posible que nadie más ponga la cara por ese hijo más que los padres. Y en este punto yo no sé si usted vive o está pasando por un momento difícil con alguno de sus hijos. Ojalá esta palabra le motive, le consuele, por lo menos le consuele, que si usted dice, mi hijo ha cometido esta fatalidad, ¿qué tal esos hijos que están presos? Porque una madre, recuerdo que un día me contó y ella clamaba, hermanos, ayúdenme a orar, decía ella, porque a mi hijo le han dado pena de muerte. Oiga esos casos, hermanos, le han dado pena de muerte. Y ella me contaba la razón por la que le habían dado pena de muerte. Era un punto que ni había que tocarse, hermano. Pero ¿cómo vive un padre cuando sabe que su hijo está preso y que tiene pena de muerte encima, que lo van a matar
por causa de la acusación que tiene encima de su vida. No le toca a ese padre, hermanos, hacer trizas su corazón, aunque esté partido en miles de pedazos, sacar fuerza de debilidad y el amor mover a ese padre para saber estar orando continuamente, estar visitando a ese hijo, llevarle palabra de ánimo, proveerle o sea, estas son cosas, hermanos, hasta cierto punto en extremo delicadas. Bendito sea el nombre del Señor. Y no puedo evitar, hermanos, sentirme tocada dentro de mi corazón, porque esto es solo por mencionarle casos, pero hay padres que tienen penas profundas dentro de su corazón, vergüenzas que los hijos les han hecho pasar, dolores que los hijos les han hecho pasar, y ese padre tiene que sacar fuerza de debilidades, tiene que sacar, hermanos, la cara por ese hijo, y tiene que con todo eso llevarle consuelo a ese muchacho. ¿Para qué? Para animarlo, para confortarlo, para calmar a ese hijo, para tranquilizar a ese hijo, para alentar a ese hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es parte de lo que tiene que hacer un padre que ama, hermanos. Y es bien difícil eso, es bien fuerte eso, hermanos, pero yo espero que lo que yo no logro exponerle a usted, el Espíritu Santo le haga sentir a usted. Yo me baso en la palabra. La Biblia dice: consolaos cada uno de vosotros, como el padre se compadece de los hijos. Es posible que otra persona dice: pero ¿por qué este padre anda detrás de este hijo? ¿Pero por qué este padre le hace tanto a su hijo? Usted no entiende. El amor es el que mueve al padre a soportar, a sufrir, a levantarse de nuevo, hermanos, quizás de las cenizas. Porque cuando algo, este es el único caso, hermanos, que cuando algo le pasa al hijo, cuando ese hijo falla, ese fallo lo siente el padre, ese dolor lo lleva el padre toda su vida. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de alguna manera, y aquí es donde entra la necesidad que tenemos de Dios, para que continuamente estemos delante de Dios, presentándonos para pedir ese socorro que necesitamos, porque nosotros, hermanos, no tenemos el poder, aunque quisiéramos andar ahí siendo los protectores de nuestros hijos donde van. No podemos. Una vez que el hijo sale de la casa, usted no puede proteger ese hijo. Y aquí es donde nosotros necesitamos ampararnos en el Señor. Necesitamos hacer el trabajo que nos toca dentro del hogar, como dice la Biblia, ¿va? Como le explicaba yo el lunes, enseñarle al hijo. En este caso del día de hoy, tenemos, hermanos, que disciplinarlos con reglas, con normas, hermanos, que sean adecuadas, enseñarle a estos muchachos que la vida afuera no pinta tan buena para el mundo, para ellos tampoco, que aprendan a ser hijos obedientes, hijos educados, hijos que no se metan en problemas, porque es doloroso, hermanos, cuando cualquiera de nuestros hijos, a mí se me hace duro, hermanos, a veces hablar cuesta consolar. No hay consuelo para un padre que pierde a su hijo, hermano. No hay una forma de consolar a un padre que pierde a su hijo. Es más, nosotros, hermanos, los padres, esperamos que la vida nos compense yéndonos primero nosotros, pero no que se vayan ellos antes que nosotros. Y en este caso, hermano, este es lo que sucede. Ya ve que el amor no tiene que ver solo con besos y abrazos. O sea, eso es bonito, manifestar al hijo que uno lo ama. Cuando el hijo se le acerca, uno le acaricia su cabeza, le da su abrazo, juega con ellos. Eso es parte de las manifestaciones del amor. Pero el amor va más allá, es más profundo de estas cosas. El amor bíblico, hermanos, va más allá de esto, hermanos amados. Yo creo que cuando yo miraba en mi país, El Salvador, que llevaban a los muchachos presos, yo miraba a aquella madre desgarrándose detrás de aquella situación, y uno decía dentro de sí: ¿por qué este hijo hace eso? ¿Por qué esta madre sigue esta situación? Pero es que nadie entiende de afuera lo que siente el corazón de un padre. Porque si un hijo de nosotros, hermano, con solo que tenga una fiebre, hermano, nosotros quisiéramos que nada le ocurriera al hijo. Y dígame usted si yo estoy equivocada, y dígame usted si yo estoy errada al decir esto, pero ningún padre quiere nada malo para sus hijos, ninguno. Pero cuando nosotros
Estamos enfrentados a una situación de esta, porque más de algún padre le tocará ver estas cosas o vivirlas. Esto es lo que la Biblia dice. Estamos ahí para brindar amor, para brindar, hermanos, consuelo, para brindar, como dice la palabra del Señor, para brindar, hermanos, compasión. Compasión, bendito sea el nombre del Señor. Como el Padre se compadece, la compasión es, hermano, es sentir el dolor de ellos, la desgracia de ellos, la pena, el sufrimiento de ellos, hacernos partícipes. Yo creo que un padre no necesita que se lo pidan. El padre es partícipe de cualquier pena, hermanos, y en este caso son puntos bien delicados para tratar. Yo espero en el Señor que el Señor le dé a usted el entendimiento, el discernimiento de estas cosas. Entendamos que cuando un padre de familia está involucrado en una situación de algún hijo, hermano, solo es el amor de ese padre que mueve a que ese padre haga lo que tenga que hacer. A que ese padre haga lo que tenga que hacer o lo que pueda hacer es según su capacidad. Pero una de las cosas bíblicas es eso, que el padre debe estar ahí para que ese hijo, hermanos, aunque esté en la peor condición, no pueda terminar desalentado en extremo, sino que al contrario pueda este hijo, hermano, salir de su desaliento, y para eso está puesto el padre. Los padres, hermanos, según la Biblia, también otra de las cosas, y esto es bíblico, hermanos, dice que los padres deben atesorar para los hijos, dice la Biblia, 2 de Corintios 12:14, y este es el último punto y no voy a extenderme mucho porque no necesita tanta explicación. Aquí Pablo, escribiéndole a los hermanos de Corinto, les dice: pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y atesorar, hermanos, es acumular, guardar dinero, guardar cosas de valor, ¿verdad? Es acaudalar cosas. Esto tiene que ver con herencias y con regalos y todo eso para los hijos. Entonces, esto es claro, hermanos amados, esto está dicho, bendito sea el nombre del Señor, que si nosotros debemos, el pensamiento de un padre no es esperar que el hijo le dé, sino esperar que uno pueda, lo que trabaja el padre es para el hijo, y normalmente vemos esto en la realidad. Cuando ya está terminando la vida, el correr de la vida, estamos hablando ya al final de la vida, hermanos. ¿Qué pasa cuando un padre, hermanos, está a punto de finalizar? Dice la Biblia, pues no deben atesorar los hijos para los padres. O sea que no hay una obligación, hermanos, que los hijos nos den, sino que los padres debemos, hermanos, para los hijos atesorar. Y de alguna manera, hermanos, llamándolo, ¿verdad? Si hablamos de bienes, de dinero, de cosas de valor, bueno, yo pienso que los ricos son los que hacen esto, pero nosotros los que estamos en la categoría de los pobres, por lo menos si hemos dado y cumplido nuestro deber de padres, como lo que estamos explicando ahora, hemos sido padres proveedores, padres que mostramos, hermanos, en el tiempo que nos toca hacer disciplina, amonestar al hijo, en el tiempo que necesitamos estar ahí para el hijo, para ayudarlo, para consolarlo, para motivarlo, y lo hemos hecho en la vida. Yo creo que hemos hecho el trabajo bien, y todas esas son parte de las muestras del amor y de los deberes que tiene un padre, hermano. Pero en cuanto a este último punto, por lo menos, hermanos, saber de primera mano que somos nosotros los que nos debemos a ellos, no ellos a nosotros. No esperemos nada, hermanos, de ellos, sino que, verdad, bendito sea el nombre del Señor por aquellos hijos que son bendecidos y sobre todo tienen grandes valores, son movidos por el Señor para ayudar a sus padres. Pero bíblicamente es al contrario, ¿verdad? Es que uno pueda, hermanos, estar para ellos, y si hay algo que dejar, yo creo que esto es para el final de la vida, esto es para ya lo final. Y digo esto, hermano, porque en el caso personal de nosotros vemos estos sucesos cuando ya nuestros padres están llegando al final, y la gente se empieza a preguntar: ¿y a quién le va a quedar la casa? Pues, ¿y a quién? Una de las cosas que me gusta de las palabras de mi papá antes de morir, dijo: esta casa no es de nadie, esta casa es de todos, dijo. Me gusta pensar de esa manera, hermanos, que cuando uno va a dejar algo, si es que va a dejar algo, pensar en ser justo, hermanos, en el aspecto de la igualdad, ¿verdad? Y si la persona tiene plata y dice: yo le quiero heredar esto a mi hijo, bueno, es algo que la Biblia lo dice.
Si la persona tiene, ¿verdad?, cómo atesorar, dice la Biblia, cómo acumular o guardar dinero o cosas de valor para dejar, dice, es los padres que se deben a los hijos, no los hijos a los padres. Allá, bendito sea el nombre de Dios, si hay algún hijo que en la vida se presta, hermanos, para ser generoso, para ser dadivoso con un padre. Pero bíblicamente es al contrario. Por eso es que yo he titulado este punto, son los padres los que deben atesorar para los hijos. Y eso es parte del amor. Si usted no tiene nada que dejarle, o yo no tengo nada que dejarle a mis hijos, por lo menos preparémoslos para que se enfrenten a la vida y que aprendan ellos a defenderse. Yo creo que no hay mejor herencia que esa, hermano. Hacer que los hijos se preparen para la vida, aprendan a enfrentarse, sean honrados, sean buenos, sean obedientes, sean, hermanos, personas de bien en el mundo, en la sociedad. Eso yo creo que no hay mejor, más que una herencia de valor o de dinero. Yo creo que no hay mayor herencia que esa, y es lo que yo le puedo decir. Ahora, si entra al punto de herencias económicas o de valores o de cosas de valor, hermano, eso es bíblicamente hablando. Pablo dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. O sea que si usted tiene algo que dejarle a los hijos, simplemente hay que ejercer justicia, ¿verdad? Y ser justo, hermanos, es hacer las cosas bien hechas. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que yo le puedo decir. Hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza del día de hoy, agradeciendo al Todopoderoso, hermanos, esperando también que este Dios, ¿verdad?, discierna por el Espíritu esta palabra en su mente, en su corazón. Si hay algo que yo no dije, si hay algo que fue necesario decir, que el Señor se lo agregue a usted en el discernimiento de esta palabra. Vamos a orar. Padre y buen Dios que está en los cielos, le damos gracias, bendito Dios, porque usted es bueno, es grande, es maravilloso. Suyo es el poder, suya es la gloria, suya es la magnificencia para siempre. Agradecemos el conocimiento de la palabra, Señor, que nos da para poder ejercer nosotros, Señor, ese conocimiento en nuestra vida. Ayúdenos en todas esas áreas que necesitamos crecer, madurar, aprender, Dios mío, Señor, y sobre todo hacer conforme a su palabra. Bendiga a nuestros hijos grandemente, bendiga a las familias, los hogares cristianos, los no cristianos, Padre, para que en alguna medida el hombre pueda buscar a Dios ahora que tiene oportunidad. Le pedimos que bendiga las almas, bendiga los corazones, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le pedimos que nos ayude, Señor, que siga el hombre adelante, Dios mío, en su vida espiritual, en su vida física. Bendiga los hogares, la familia, bendiga los hijos, Padre Santo, aquellas áreas en donde el enemigo quiere obrar, quiere operar, sea usted obrando, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, de entendimiento y sabiduría, inteligencia a los hijos para ser, Dios mío, buenos, prudentes, sabios, entendidos de los tiempos, de las cosas, que puedan ellos conocer a Dios, para que puedan también, Dios mío, conducirse en este mundo, Señor, bajo ese temor. Clamamos para que los alcance aquellos que están, oh Dios mío, fuera del redil, apartados de Dios, que usted los pueda alcanzar para la vida eterna, bendito Dios, que pueda salvarlos, Padre, que los ayude, que usted es el Dios protector, el único que cuida de nuestros muchachos, Señor, que ahí donde están, líbralos de peligros, de muerte, de accidente, que los ayude, bendito Dios, en sus proyectos de vida, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús le pedimos de fortaleza y sabiduría a los padres para enseñar, para educar, para disciplinar, Padre Santo, para lograr aquel propósito espiritual que está escrito en la palabra, debemos nosotros hacer. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Gracias damos al Señor. Escuchamos esta alabanza, amados hermanos. Mi vida está llena de ti. 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 Yo sé que estás en mí.
Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Y ahora yo, mi familia está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río, y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti. Toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y ahora yo, mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti. Y mi familia está llena de ti. La tierra está llena de ti. Y yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, tú estás. Yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti. Mi vida